Entonces Dios va a mandar su Santo Espíritu en nuestros corazones. Y vamos a poder poner muchas campañas, no en Swan, no aquí, pero en Ronco Soul, porque Dios desea primero cambiar nuestros corazones, cambiarnos a nosotros mismos, para después nosotros poder ir allá afuera, porque si no somos ejemplos, nadie va a poder venir aquí adentro. Todos van a ver nuestras patas y van a decir a esa iglesia: yo no quiero ir. Al contrario deben decir: yo quiero ser como esa hermana. Yo quiero seguir al Dios que esa hermana está siguiendo. Un hermano se sentirá unido al otro por las cadenas del amor de Cristo. Solo el Espíritu de Dios puede realizar esta unidad. El que se santificó a sí mismo puede santificar a sus discípulos. Unidos con Él, estarán unidos unos a otros en la fe más santa. Cuando luchemos para obtener esta unidad, como Dios desea que luchemos, nos será concedida. Amén. Lo dice el libro de Consejos para la Iglesia. No lo digo yo. No es el gran número de las instituciones, los grandes edificios y las ostentaciones exterior lo que Dios requiere, sino la acción armoniosa de un pueblo peculiar, escogido por Dios y precioso, cuyos miembros estén unidos unos con otros, cuya vida esté escondida con Cristo en Dios. Cada uno debe ocupar su sitio y lugar y ejercer una influencia correcta en pensamiento, palabra y acción. Cuando todos los obreros de Dios actúen así y no antes, su obra será un conjunto completo y simétrico. El Señor llama a hombres que tengan una fe sincera y un pensamiento sano, hombres que reconozcan la diferencia entre lo falso y lo verdadero. Cada uno debe mantenerse en guardia, estudiar y practicar las lecciones dadas en el capítulo 17 del Evangelio de Juan y conservar una fe viva en la verdad presente. Necesitamos el dominio propio que nos permitirá conformar nuestras costumbres a la oración de Cristo. No todos somos líderes, no todos predicamos, no todos cantamos. Dios nos está llamando a que ocupemos nuestros lugares. Dios quiere que nosotros derramemos nuestro corazón y le preguntemos: Señor, ¿qué tú quieres de mí? Y el Señor te va a contestar esa oración. Amén. Amén, Señor. Puede ser que no tengas un puesto en la iglesia, pero sí vas a tener personas allá afuera para evangelizar. Amén. O no evangelizar, pero una ayuda, o lo que sea que una persona allá afuera necesite. Eso es lo que Dios quiere, que dejemos de querer. Dios nos pide que escuchemos para que Él pueda guiarnos y así nosotros podamos hacer su voluntad. Amén. Y no la nuestra. Amén. Y cuando llegue ese momento, el Espíritu Santo va a ser derramado sobre nosotros. Amén. Primera de Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Amén. Seamos como Jesús. Esto lo encontramos en el libro del Ministerio de Curación. Consideraos misioneros
ante todo entre vuestros compañeros de trabajo,